Respecto a la fecha 20 de marzo del 2020, podemos afirmar que Víctor no culminó el delito de homicidio calificado. Ciertamente pasó de la fase de ideación hasta la ejecución. Como se menciona en el caso, Gertrudis tenía un plan para asesinar a Godofredo, en el cual Víctor realizaría el asesinato. Sin embargo, Víctor no logra consumar el acto ese día debido a que había peligro de ser descubierto. No obstante, Víctor ya había ejecutado el plan, abriendo la puerta y entrando a la sala, pero desistió a último momento. Sin embargo, en este caso no se le podría tomar como desistimiento de voluntad debido a que no hubo voluntad de Víctor por no realizar el asesinato, sino que desistió porque Godofredo bajó a la sala y podía ser descubierto. Entonces se entendería que Víctor desistió por un hecho externo, es decir, por un impedimento, más no por su voluntad. Entonces, por la falta de voluntad no se podría alegar el desistimiento voluntario. Dejando esto claro, Víctor sería responsable por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, porque él entró a la casa con un arma de fuego listo para realizar el acto, pero se detuvo por un impedimento, siendo esto una tentativa inacabada, porque Víctor ha realizado solo parte de la acción típica, pero se detuvo por un impedimento. En el caso de Gertrudis, ella también sería responsable, pues instigó a Víctor ofreciéndole dinero para que cometiera el asesinato, y según el artículo 24 del Código Penal, el que induce a otro a cometer el hecho punible será reprimido con la pena que corresponde al autor. Por ende, ambos serían juzgados por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, siendo Víctor el autor porque él consumó el acto y Gertrudis siendo una partícipe en el tipo de instigación. Por ende, ambos serían juzgados por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, siendo Víctor el autor porque él consumó el acto y Gertrudis siendo una partícipe en el tipo de instigación, porque indujo a Víctor con dinero para que cometa la acción antijurídica. Respecto a la fecha 15 de abril del 2020, Víctor y Gertrudis serían responsables por el delito de homicidio calificado por lucro, el cual se encuentra tipificado en el artículo 108 del inciso 2 del Código Penal, debido a que Gertrudis quería conseguir su dinero robado asesinando a Godofredo. Ante ello contrata a Víctor para que realice el asesinato. Según el caso, Gertrudis colabora con el plan, la información y creando la situación para que pareciera un asalto cualquiera, para que de esta forma ella adquiera su dinero y le paga a Víctor, el cual asesinaría a Godofredo por dinero. Tras lo mencionado, el asesinato de Godofredo se realizó porque querían conseguir una ganancia monetaria o un lucro, y esta acción ilícita la encontramos específicamente en el inciso 2 del artículo 108 del Código Penal. En este caso, Víctor sería autor del delito de homicidio calificado por lucro, pues este asesinó a Godofredo con un arma de fuego, consumando el acto ilícito, es decir, tenía dominio del hecho. Por otro lado, Gertrudis sería partícipe tipo instigación, ya que ella indució con dinero a Víctor para que cometiera el acto. Ciertamente, ella no realizó el acto, pero según el artículo 24 del Código Penal, el que induce a otro a realizar el hecho punible será reprimido con la pena que corresponde al autor. Entonces, a ambos les corresponde la misma pena, aun así Gertrudis sea la partícipe. En adición, ambos serían responsables, pues ellos tenían conocimiento de lo que estaban haciendo, ya que Gertrudis ideó un plan en el cual ella parecería una víctima en un asalto simulado, y Víctor realizaría el asesinato por su pago. Respecto a, lo, respecto a los hechos sucedidos el 20 de marzo, en los cuales Víctor cometió el delito de homicidio calificado por lucro y el delito de lesiones graves contra el oficial Abel, podemos decir que realizando un concurso real de delitos heterogéneo, donde el autor cometió varios delitos y se aplica un tipo penal distinto a cada uno de ellos, entonces el concurso se resolvería sumando las penas privativas de libertad que fija el juez para cada uno de estos delitos, hasta un máximo del doble de la pena del delito más grave, siendo el delito más grave el de homicidio calificado por lucro, siendo este no menor de 15 años y no mayor de 35 años. En cambio, el de lesiones graves, inciso 1, es de no menor 4 años y no mayor a 8. Entonces, haciendo la sumatoria de penas, quedaría en un intervalo de no menor a 19 años y no mayor a 35 años. Respecto a la consecuencia jurídica, primero se determinaría la pena privativa de libertad. Por un lado, Gertrudis se le aplicaría la pena de homicidio calificado por lucro que le corresponde a Víctor, la cual no debe ser de no menor de 15 años. Y por otro lado, Víctor recibiría una sumatoria de penas de los delitos de homicidio calificado por lucro y lesiones graves, inciso 1. Entonces sería reprimido con una pena privativa de libertad de no menor a 19 años ni de mayor de 35 años. También se aplicaría un régimen semiabierto en el cual ambos podrán recibir visitas y podrán hacer, entre otras actividades.
y una vez acabe la sanción, ambos puedan reintegrarse a la sociedad. Además, no se aplicaría ninguna medida de seguridad. En este caso, debido a que tanto Gertrudis como Víctor no son inimputables peligrosos. Pasando a las consecuencias accesorias, el arma que portaba Víctor, siendo el arma de fuego instrumento del delito, pasaría a ser decomisada. Y respecto al dinero que Gertrudis afirma que Godofredo se robó, este no puede ser decomisado porque este dinero no proviene de acciones ilícitas. Por ende, se entendería como dinero limpio. Lo que se podría decretar sería un decomiso parcial. Respecto a la reparación civil, en este caso como la víctima está muerta, es decir, Godofredo, los parientes podrían pedir una reparación a Víctor y a Gertrudis, alegando daño moral, pero esto se podría realizar por la vía civil. En adición, el oficial afectado por el disparo de Víctor podría pedir una reparación civil por el daño recibido, pues las atenciones médicas y los medicamentos tienen un costo. Además, no podrá trabajar por un cierto tiempo debido al disparo en la pierna. Entonces se podría pedir una indemnización por lucro cesante, pues el policía al estar en el hospital no podrá trabajar, pero en este caso solo Víctor sería el responsable de la indemnización, porque él realizó el disparo por sus medios, y en esta ocasión Gertrudis no prestó participación. Respecto a la pregunta, respondemos que Víctor sí tiene responsabilidad penal por el disparo efectuado en la pierna de Abel. En este caso, Víctor sería responsable por el delito de lesiones graves inciso 1, tipificado en el artículo 121 del Código Penal, porque él disparó al oficial teniendo como resultado un daño de bala en la pierna, lo cual deja en peligro inminente a Abel. Pues cabe recalcar que en la pierna se encuentran varias venas y arterias, y hay varios casos de disparos en la pierna en las cuales varias personas han estado al borde de la muerte por el desangramiento. Ciertamente Víctor puede decir que disparó defendiéndose, pues pensaba que Abel era un ladrón. Él podría pensar o suponer que se puede alegar la legítima defensa. Sin embargo, para alegar la legítima defensa es necesario que la agresión ilegítima sea actual o inminente. Y en este caso el oficial Abel no representaba una amenaza como tal, porque no mostró ninguna actitud con intenciones lesivas. Por ende quedaría descartado la legítima defensa por la falta de este requisito. Entonces el sustento de Víctor de dispararle al oficial Abel, pensando que era un ladrón, no tiene mucho sustento según lo mencionado. Además, cabe mencionar que Víctor tenía la capacidad de reconocer sus acciones, también que Víctor pudo haber tomado la situación de distinta forma, y que él disparó contra el oficial sin obligación o incitación de alguien, es decir, lo hizo por sus propios medios. Ciertamente se puede suponer que él disparó pensando que era lo correcto, sin embargo, Víctor pudo manejar la situación de mejor manera, ya que no hubo una conducta anormal por parte del oficial. Entonces Víctor, en pleno uso de sus facultades, disparó con el fin de lesionar al supuesto ladrón, siendo el responsable del delito de lesiones graves, inciso 1, contra el oficial Abel.